En estos días hemos estado estudiando un tema tan importante y es cómo Dios gobierna su universo o el rey y su reino. Entendiendo esto, podemos entender más bien cómo encajarnos nosotros con el cosmos, con este mundo, con Dios y funcionar en manera óptima. Y usted recuerda que el primer día hablamos de cómo Dios gobierna a través de sus leyes en el mundo físico, el mundo animal y el mundo del hombre. Leyes en cada caso. Y luego después estudiamos las leyes para ver si eran inteligentes o arbitrarias y descubrimos que las leyes en los tres casos eran buenas leyes. Leyes físicas, la gravedad, las leyes de electricidad, de la electrónica, muy bonitas, los animales, y luego últimamente las leyes morales, los 10 mandamientos. Y Dios nos las dio. Él dijo textualmente en Deuteronomio 4:40 que os vaya bien en la tierra a vosotros y a vuestros hijos. Por eso las leyes. Y luego, últimamente, hablamos de el amor. Porque la ley solo es un poquito seca, ¿no? De solamente guardar estas leyes, haga esto, no haga aquello, bueno, un poquito seco. Pero luego el Señor nos reveló que fue el amor y Él mismo vino para modelarnos el amor, para que viéramos qué es el amor. Entonces, a través del amor, guardamos sus leyes. Y si no guardamos sus leyes, Él dice, tú no amas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, qué rico el amor, ¿no? Y qué bueno. Y el amor y la ley se encajan así, exactamente así. Entonces, eso fue el gobierno que Dios presentó a nosotros para que nosotros lo abrazáramos y viviéramos así. Pero esta noche tengo noticia para ustedes. No lo hicimos. No lo hicimos. Fuimos por otro rumbo. Isaías escribió, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se fue por su lado. Mas Jehová ha cargado sobre él el pecado de todos nosotros. Nosotros hicimos otra cosa. No había justificación, no lo deberíamos haber hecho, pero eso es lo que hicimos. Entonces, esta noche, siguiendo el tema, ¿cómo respondió el hombre al gobierno de Dios? ¿Cuál fue la respuesta humana al rey y a su reino? Primeramente queremos mirar algunas escrituras. Isaías capítulo 48, versículo 13. Otra vez, espero que podamos movernos más o menos rápidamente para aprovechar el tiempo. Isaías 48, versículo 13. Dice así, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Dios dice que cuando yo llamé los planetas, ¡rum!, aparecieron. Me obedecieron, vinieron planetas que pesan millones de toneladas, pero solamente al llamarlos, sí señor, planeta tal, reportando. Y ahí estaban. Interesante. Y luego Proverbios capítulo 1 y versículo 24. Proverbios 1, 24. Dice así. Y si no tiene tiempo de buscar la cita, por lo menos traten de entender cuando la digo. Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. ¿Qué contraste? Dios llamó los planetas y le obedecieron.
millones de toneladas, pero ellos sabían quién los había creado. Y luego Dios llama al hombre, unos 80 kilos, maybe 150 pounds, y el hombre dice, no. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental del hombre? Eso es lo que queremos tratar esta noche. Miren en Isaías capítulo 1 y vamos a ver cuál es el problema fundamental del ser humano. Isaías capítulo 1, versículo 2. Mira la cosa. Dice, 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahí está. Esto fue el problema universal. Se lo repito. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. No es cualquier que está hablando aquí, hermano. No es un ángel, no es Gabriel, ni es un profeta. Sino Jehová habla. Y él dice, yo crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El problema fundamental del hombre es que ha rebelado contra el gobierno de su creador. La rebeldía. Y rebeldía por definición no es cosa innata ni hereditaria, sino rebeldía es voluntaria. El hombre escogió rebelar contra Dios. Vamos a orar esta noche y vamos a pedir que Dios nos dé entendimiento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que esta noche podemos estar aquí en tu presencia. Y Señor, solamente queremos que tú nos instruyas. Te invitamos, Espíritu Santo, ayúdanos a aprovecharnos cada minuto esta noche con tu palabra. Queremos saber esta cosa, Señor, porque sobre todo queremos conocerte. Queremos encajarnos con los planes tuyos para nuestras vidas. Queremos lograr grandes cosas para ti, pero Señor, necesitamos tu Espíritu Santo para darnos entendimiento e iluminación. Nos sometemos a Dios y resistimos a ti, Satanás, y todos espíritus satánicos y demoníacos en el nombre de Jesús. Os resistimos y mandamos fuera y establecemos plenamente esta noche el señorío de Jesucristo en este lugar, y declaramos que Cristo está en control y el Espíritu Santo va a llevar a cabo su voluntad con nosotros en esta hora. Señor, muchas gracias. Tú lo vas a hacer. En el nombre de Cristo. Amén. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahora, para la desobediencia del hombre, por lo malo que ha hecho el hombre, la mejor excusa que se me ocurre en este momento es que si el hombre pudiera decir, bueno, las cosas que yo he hecho lo malo, es porque me programaron para hacer así. No es tanto mi culpa, sino más bien es que quienes me programaron, y por eso yo tuve que responder en esta manera. Y eso es lo que yo escucho todos los días casi cuando hablo con alguien. Ahora mira, si yo fuera experto en el hipnotizar a una persona y logro hipnotizar a alguien, y bajo este control hipnótico mío, y la persona sale y mata a una niña porque esto fue la programación que yo le puse a él. Entonces, ¿quién es la culpa de la muerte de la niña? ¿La persona o la mía? Es la mía, porque yo le programé así. Y más o menos el hombre ha razonado así. En 1966 había un hombre que se llamaba Ricardo Speck, un estadounidense. Un muchacho de 24 años de edad, y logró hacer un acto, digamos, muy maravilloso. Mató 7 enfermeras. 7.
Interesante, los psicólogos humanistas casi lo miraron como gran cosa. Qué maravilla debe de estar entre las dos orejas de este hombre que haría una cosa tan tremenda. Entonces querían ponerle en un laboratorio para estudiar su cráneo. Y por fin su psiquiatra que lo representaba en el juzgado y dijo delante del juez, es que Ricardo Speck no podía haber resistido ese deseo de matar a esas 7 enfermeras más que uno pueda resistir estornudar. Ahora yo no sé cómo es usted, pero si yo necesito estornudar, hermano, hágase un ladito por favor porque ahí viene un tornado. Así. En otras palabras, fue algo donde él no tenía control, solamente una cosa que se le sucedió. El otro día, Yarley y yo estábamos hablando de una persona que parece que tiene un don de meter la pata en cualquier cosa. Y Yarley hablando con la persona, es que, ¿cómo lo hiciste? Y la persona dice, es que no sé, es que de repente se me sucedió. Escúcheme, jóvenes. Tú y yo tenemos libre albedrío. No piense que no. Y somos responsables delante de Dios y delante del hombre por nuestras decisiones. Y no vayamos con esas teorías en el aire de que pues no me explico, pero es que lo hice. No, Señor. Entonces, siendo que vivimos en una civilización tan moderna, nuestros psicólogos y psiquiatras profesionales, ellos tienen manera de explicar las barbaridades que el hombre hace hoy. Entonces, la primera explicación que ellos dicen psicológicamente hay razón de por qué él hizo la cosa. Es que es lo que los demás te hicieron a ti. Y como algunos de ustedes saben, Freud fue muy bueno en algunas de estas áreas. Es que cuando tú tenías 5 años, alguien te miró muy duro. Y eso es la razón que ya tienes todos tus problemas. O de repente viste una cucaracha en el piso. Y luego ahora, mira en qué estado estás. Bueno, no negamos que las cosas que nos suceden tienen su efecto, pero hermano, no un efecto de convertirnos en prostitutas o en criminales o asesinos de las otras cosas, pero psicológicamente tienen esta excusa. Es uno nomás. Otra es sociológicamente. Sociológicamente es la sociedad, las tensiones de la sociedad. Que uno no puede bregar con la sociedad de hoy, que es muy difícil, que la gente está contra de uno. Entonces uno por fin se queda en un fuerte estado de autocompasión, pobrecito yo, y amargura. Es otra excusa. Y luego otro es biológicamente. Biológicamente nos decimos que es nuestra naturaleza pecaminosa, que realmente todos tenemos una enfermedad, y esta enfermedad se llama la enfermedad del pecado. Ahora es una explicación muy conveniente, porque mira, si yo estoy cuidándome, y de repente yo caigo con hepatitis, ¿es culpa mía? Si yo estoy cuidando mi salud y luego me caigo en una enfermedad grave, ¿es culpa mía? No es culpa mía. Entonces se dice, bueno, es que tengo la enfermedad del pecado. No es mi culpa, solamente
Yo quise hacer esa cosa, la hice, pero es una enfermedad, no hay culpa. Claro, es conveniente. Entonces, con esto dicen que, en serio, el problema es que en mi sangre andan unos virus del pecado. Ahora, si esta noche pudiera quitarme el saco y remangarme por este lado, se podría mirar. Ahí está una vena allá y otra allá. Entonces, mira. ¿Ves esta vena ahí? Mira. Ahí va la mentira, hermano. Ahí va, seguramente, ahí va. Y por otro lado, viene bajando el adulterio. Ahí está. Mira nomás. El robo. ¡Wow! Que todo está en la sangre. Entonces, por esta razón, jucomeros, cuando salen a evangelizar, deben de llevar su equipo para hacer transfusión de sangre para los que reciben a Cristo en la calle. De otro modo, pues nunca se soluciona el problema, ¿no? Bueno, parece que esto no es el problema era más del corazón. Pero biológicamente, entonces, la enfermedad de la sangre, que tenemos estos virus tan maravillosos. El problema es que los científicos con sus microscopios electrónicos no han podido aislar este virus y decir, bueno, este es el problema. Todavía no encuentran. Pero teológicamente parece que creemos eso. Bueno. Otra excusa es antropológicamente. Antropológicamente, dice, el problema es que el hombre tiene dos naturalezas. Que dentro de cada uno de nosotros hay un perro blanco y un perro negro. Y esos perros pelean. Entonces depende del perro que gane de lo que tú haces. Si tú metes la pata en alguna cosa, pues no es la culpa mía, solamente este bendito perro negro lo hizo. Y esto también es conveniente, de que uno mismo no tiene la culpa. Fue ese perro. Hace unos años me hablaron de la historia de un señor en Escocia, donde este tipo de creencia es muy fuerte. Y es un hombre que era de la iglesia ahí en Escocia y el hombre se robó $10,000. Entonces la policía descubrieron quién lo robó y lo llevaron delante del juicio, delante del juez. Entonces el juez, entendiendo el hombre que procedía un trasfondo cristiano, trató de entender la cosa. Dice, Señor, ¿por qué robó usted esos $10,000? Y luego el hombre empezó a explicar. Dice, pues mire, señor juez, lo que pasa es que dentro de mí hay dos naturalezas. Hay como dos perros, perro blanco, perro negro. Y a veces el negro gana, a veces el blanco gana. Y dice, esas dos naturalezas, pues como antes de convertirme, después de convertirme, el hombre viejo, el hombre nuevo. Entonces él estaba dando todas esas indicaciones, el juez estaba tratando de entender. Los jueces son inteligentes, pero el perro blanco, el perro negro, el hombre viejo, el hombre nuevo, el juez. Y por fin el juez dice, mire, lo que voy a hacer, voy a echar los dos en la cárcel y allí ustedes pueden arreglar entre sí. Parece que el juez fue buen teólogo. Entonces, teológicamente, hay otra explicación. Y se dice, bueno, primeramente las leyes que Dios nos ha dado son imposibles para guardar, por eso, ¿quién las puede guardar? Entonces, no es la culpa mía si las rompo, es la culpa de las leyes, porque son imposibles. Todo el mundo sabe que son imposibles. Además, mis antepasados se llaman Adán y Eva. Y Adán y Eva me pasaron. Ellos metieron la pata.
Y ahora me pasaron su culpa. Entonces yo soy heredero de la culpa de ellos y además heredero de los pecados de ellos. Y heredero de la naturaleza de ellos. Entonces, pobrecito yo, el problema no soy yo, sino es Adán y Eva. Claro, el problema es que ahora Dios te tiene a ti por el pescuezo de lo que hizo un hombre hace 6,000 años. No me parece tan justo esto, pero esto viene con el paquete. Y si no quiere echar la culpa a Adán y Eva, entonces échalo al diablo. Él siempre recibe mucha culpa, pobre diablo. ¿Cómo lo tratamos, no? Fue el diablo que es responsable por todo esto. Bueno, mira, déjame decirle lo que me pasó una vez. Porque cuando yo era pastor, yo predicaba todo eso. Yo pensaba que eso era la pura doctrina. Y yo predicaba estas leyes. ¿Quién las puede guardar? Son imposibles. Y el pecado de Adán y Eva, oh, pobrecito yo. Y pobrecita mi congregación. Hace unos años yo estaba en un avión en el país de México. Y tuve que aterrizar en la capital de México para cambiar aviones y salir en la madrugada siguiente en otro avión a otro lugar. Pero tuve que pasar la noche ahí en un hotel cerca del aeropuerto. Entonces, antes de aterrizar, llegué a entablar una conversación con un caballero que estaba sentado a mi lado. Era un hombre de negocio, joven, se supone unos 35 años, un hombre muy inteligente, puede ser 30 años, lindo hombre. Y cuando posible me gusta compartir del Señor y todo en los viajes, y hablamos un poquito. Y luego descubrí, él tuvo que hacer lo mismo, él también tenía que cambiar aviones, entonces en la noche pasaron a un hotel ahí en la capital de México, la madrugada seguir. Entonces le dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Cuando aterrizamos, tú y yo vamos a tomar un taxi juntos, llegamos a un hotel juntos y allí compartimos los gastos allá y luego juntos regresaremos en el mismo taxi en la mañana y para ir por nuestros destinos. El hombre dijo, está bien. Claro, yo era muy astuto. Yo iba a atrapar ese almita. Porque yo sabía que una vez que le encierro ahí en el cuarto del hotel, lo voy a convertir sea por las buenas o las malas. Entonces, hicimos eso. Tomamos un taxi, llegamos al hotel. Y luego dije, ahora Señor, este almita es mía. Y nos dicen en el evangelismo personal, uno tiene que explicar a la persona su necesidad de salvación antes de presentarlo a Cristo. Entonces, dije, mira, tú realmente, tu caso es tan perdido. Mira, número 1, tú eres hijo de Adán y Eva. Y Adán y Eva metieron la pata en grande y tú eres hijo de ellos. Además, tú tienes los pecados acumulados por los últimos 6,000 años, hombre. Tú no sabes cuánto pecado que llevas. Y no solamente eso, pero mira, estos 10 mandamientos nadie los puede guardar. Nadie. Dios nos las dio para mostrarnos que no pudimos guardarlas. Entonces tú necesitas ser salvo. Yo nunca me olvido de ese caso. Y el hombre me miró. Era un lindo hombre, realmente era lindo. Él dice, espérate, güey, un momentito, a ver si le estoy entendiendo. Porque claro, el hombre era inteligente, tenía que usar su cabeza para su negocio y todo. Él dice, a ver si te entiendo, Wedge. Tú me estás diciendo a mí que por lo que hizo un hombre y una mujer hace 6,000 años, que yo llevo la culpa. Y que yo recibí por herencia no solamente los pecados de él, pero de los demás de la raza todos estos años.
Entonces Dios me tiene a mí por el pescuezo porque hizo Él. Y además, tú, a ver si te entiendo bien, tú dices que Dios me dio unas leyes que son imposibles para guardar y ahora me tiene culpable por no guardarlas. Y yo dije, mira, vamos a hablar un poquito del clima aquí en México. Qué bonito es este país. Yo estaba frito, hermano. Qué buen teólogo era yo. Pues es lo que enseñan uno en los seminarios, ¿por qué no? Entonces yo estaba dándole lo que aprendí. Ese hombre no tiene idea, pero él me ayudó tanto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Teológicamente, si uno cree estas cosas que yo mencioné, que acabo de decir que las leyes son imposibles, por eso las rompo, entonces es imposible vivir una vida santa, es imposible, olvídalo, olvida la santidad. Entonces la salvación de uno sencillamente tiene que ser, aunque yo sigo pecando, pero en alguna manera Dios tiene una tapadura para cubrirme allí. O como alguien dijo, tiene lentes rosadas para no verme tal cual soy. Y parece que nadie cree que Dios puede cambiar uno para que no siga eso. Salvación para mí es una nueva naturaleza donde uno no siga como caminaba antes. Pero para otros es como una tapadura para cubrirlo. Bueno, entonces eso fue otra filosofía. Y luego, otro más, filosóficamente uno dice, bueno, nos dicen los filósofos, nos dicen esto. Dicen, lo que tú salgas siendo en la vida, si fueres criminal, asesino, ladrón, mentiroso, prostituta, drogadicto, borracho, sea lo que sea, depende de dos factores. Un factor es tu herencia y otro factor es tu medio ambiente. Ahora vamos a mirar estas dos cosas. Si tú sales siendo un doctor famoso, buen predicador, lo que sea, o una persona tirada a un lado, depende de estos dos factores. Bueno, medio ambiente, les acabo de decir que la Biblia nos da a entender que tenemos habilidad de escoger y escoger bien. Y luego la otra cosa es la herencia. Ya hemos hablado de la herencia. Pero sabe, hay un problema con esto. Han habido personas cuyos padres no estaban buenos. Eran padres muy derrotados, con morales muy por el suelo. Y el medio ambiente de la persona tampoco fue bueno. Tal vez se criaba en un cuarto trasero de un bar o algún lugar así, un prostíbulo. ¿Quién sabe qué? Pero a pesar de eso, hay veces una persona de esto sale siendo modelo. Han habido casos. Entonces estos factores, aunque afectan, influyen, pero no son la causa. Hay otra cosa que es la causa. Y la causa es una tercera cosa, el libre albedrío. Viktor Frankl,
Le mencioné su nombre el otro día. Este gran hombre, doctor de la mente. Y él dice, claro, la herencia afecta a uno. Medio ambiente es una influencia fuerte también, pero hay un tercero que afecta más de los otros y es el libre albedrío. Dios nos ha dado la habilidad de escoger y tomar nuestras decisiones. Y esto realmente es lo que afecta la vida. Algunos de ustedes recordarán, han leído mucho sobre el personaje de Hitler. Yo era un chico cuando Hitler estaba en su apogeo. Todas las cosas que Hitler hizo. Y se dice que durante aquel tiempo de crisis en Alemania, una mujer no estaba segura en las calles en la noche. Al ponerse el sol, cualquier mujer en la calle fue atacada, violada y muchas veces matada. Y los hombres alemanes decían, bueno, pero es que la naturaleza nuestra. Es la herencia, es el medio ambiente. Ya Alemania está en una crisis y ya no podemos controlarnos. Bueno, Hitler no era un buen hombre, pero tampoco era estúpido. Y él no aceptó esto. Él creía que los hombres podían ayudarse. Entonces Hitler decretó una ley bien firme. Ahora en adelante, cualquier hombre que moleste a una mujer en la calle, sí le vamos a quitar desde aquí para arriba la cabeza. Y aunque los hombres decían que no se podían ayudar, pero ¿sabe qué milagro en Alemania? Después de que quitaron las primeras 3 o 4 cabezas, de repente los hombres descubrieron que sí se podían ayudar. ¡Qué maravilla! A veces me parece que los paganos tienen más inteligencia que algunos cristianos. Hitler sabía esto. Entonces, estos son pretextos, pero solamente pretextos. Entonces, ¿cuál es la razón verdadera que el hombre ha hecho lo que él ha hecho? El hombre ha rebelado contra su creador. La rebeldía voluntaria del hombre. Si tomamos otra posición que esto, siempre estamos excusando el pecado. Y créeme, es una tristeza tan grande para mí que todos los días se me llegan historias. Bueno, es que hermano fulano estaba en la iglesia, pero de repente se le vino un poder y él metió la pata y son quién sabe qué tal cosa. Me da tanta pena que hablen esas cosas de los incrédulos, pero no de los cristianos. Me parece que la doctrina de la iglesia ha sido no bíblica, que brinda excusa para estos sucedimientos. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Podrá el pecado entrar en los cielos? ¿Qué cree? ¿Sí o no? No, yo no creo. Segunda pregunta. Entonces, un bebé de 3 semanas de edad, cuando se muere, ¿a dónde va? ¿A los cielos? Pero hermano, ¿cómo que va a los cielos? Con todo ese pecado hereditario. ¿Cómo lo dejan allí? Si creemos a eso, entonces parece que los católicos son los que tienen más razón que nosotros, porque ellos bautizan sus bebés para quitarles su pecado original, para que si acaso mueran, que vayan a los cielos. ¿Habrá
tal cosa como pecado hereditario? San Agustín, en el IV siglo. Y San Agustín estudió bajo el filósofo pagano perso que se llamaba Manes. Y también San Agustín, antes de ser cristiano, tenía un fuerte trasfondo de neoplatonismo y helenismo. Y él trajo muchas cosas en el cristianismo que no estaban allí antes. Y el pecado original fue una de esas cosas. Ahora, yo creo en la herencia, la hereditaria. Por ejemplo, por la herencia yo recibo ojos azules y más o menos pinta norteamericana. Yo entiendo esto. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas morales. Vamos a mirar la palabra del Señor. Vean conmigo en Ezequiel capítulo 18, por favor. Ezequiel 18. Y a ver lo que este dice sobre heredar el pecado y la culpa del pecado. Ezequiel 18, empezamos con versículo 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. 20. El alma que pecare, esa morirá. Pero mira, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, la persona quien ha hecho la cosa, él responderá por otra. Y no tercera persona responder, porque Dios es justo. Si yo hago una barbaridad, Dios no cobra a Shirley, me cobra a mí, porque Dios es justo. Entonces, allí en Ezequiel, esto lo dice muy bien. Vamos a mirar en Romanos capítulo 5. Y tú dices, hermano Wedge, no sé, ¿por qué será esto muy importante sobre el pecado hereditario? ¿Por qué? Entonces, traten de entender conmigo. Si creo que recibí el pecado a través de una situación donde yo no tenía nada que ver, o sea, de Adán y Eva, entonces digo, el pecado no es mi culpa y no me veo culpable para poderme arrepentir. Además, saco la conclusión que el pecado es más o menos normal porque lo recibí de herencia. Lo que recibo de herencia es normal, entonces uno sigue practicando el pecado. Dice, pues claro, porque nací con esta herencia. Entonces sigo practicando lo que soy. Y además uno concluye, bueno, siendo que Dios es justo, parece que yo ni tengo pecado, porque no es culpa mía. O algunos hasta dicen, bueno, me parece que Dios es injusto. Porque Dios me pasó los pecados de Adán y Eva y ahora me cobra y me manda al infierno por lo que hicieron ellos. Dios es injusto. Entonces de allí sale un montón de insectos por creer sobre el pecado hereditario. Entonces el clima normal que encuentro en muchas iglesias hoy, pues hermano, claro que no somos ángeles, no somos perfectos, seguimos pecando, pero hermano, Cristo nos ama. Y la sangre de Cristo nos cubre.
Yo no creo que la Biblia enseña esto. Y después vamos a mirar algunas escrituras. Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Y santo quiere decir no pecar. Donde hay pecado, no hay santidad. Más claro no canta el gallo. Ok, Romanos capítulo 5. Versículo 12. Este es un versículo muy conocido. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué dice? Porque eran hijos de Adán. La muerte pasó a todos los hombres porque eran hijos de Adán. ¿Qué dice? No, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso la muerte pasó. No porque eran hijos de Adán. Ahora mire lo que hizo San Agustín. Permíteme borrar esto para que tengamos más espacio para escribir. En este versículo 12, ese por cuanto, en la versión Valera de 60, por cuanto, en el idioma original es en jo. Y la Reina Valera está traducida correctamente, dice correctamente la cosa, versículo 12, dice, por cuanto todos pecaron. Eso es correcto. Pero San Agustín dijo otra cosa, él dice, en jo se debe traducir en quién. Y luego lo torció para querer decir esto. Vamos a leer el versículo 12. Así la muerte pasó a todos los hombres, en quien todos pecaron. ¿En quién? En Adán y Eva. ¿Ves el razonamiento? El mal tradujo este versículo. Ahora los traductores reconocen esto fue un error de San Agustín. Pero esto fue uno de los versículos más fundamentales que él tradujo para decir, en Adán y Eva nosotros pecamos. Esto no suena lógico, ni razonable, menos justo. Pero yo pequé en él. Entonces, gracias a Dios, la Reina Valera lo tiene correctamente. A veces los que traducen las Biblias que tienen este trasfondo teológico y pueden traducirlo de otra manera, pero la Valera es correcta. Ahora miremos al versículo 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Quién fue el uno? Adán, ¿sí? Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y esto fue quién? ¿Quién? Esto fue Cristo. Entonces, leyéndolo así, parece que por Adán, por la transgresión de Adán, yo fui condenado. Dice que vino sobre todos los hombres. ¿Será que San Agustín tiene razón? Pero sigamos leyendo. Y de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Por Jesús,
todos son justificados. ¿Y cuál doctrina es esa? ¿Cómo se llama? ¿Que todos serán salvos? Universalismo. Esa es una religión. Todos serán salvos. ¿Usted cree que todos van a ser salvos? La Biblia dice que ancho es el camino que va a la perdición y la mayoría de la gente van allá. Y angosto es el camino a la vida y pocos entran allá. Entonces esto no puede ser. Entonces, ¿qué pasa con este versículo? Esto es lo que se llama un paralelismo. Queriendo decir que en la misma manera que se traduce la última parte del versículo, tiene que traducir la primera parte del versículo. Un paralelismo. Y siendo que sabemos que no todos serán salvos, lo que quiere decir que Jesús fue oportunidad o ocasión para justicia a los que creen en Él. Y Adán y Eva fueron oportunidad de perdición para los que escogen seguir su camino. Esa es la cosa. Y luego entendemos el versículo. Esto es un paralelismo. No todos serán salvos. Entonces, otra vez lo leemos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Ok. Ahora miramos otro pasaje en Salmos capítulo 51. Salmo 51. Empezando con versículo 4 y luego versículo 5. Contra ti solo he pecado. ¿Quién está hablando aquí? David. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra vez, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. San Agustín también dependía fuertemente sobre este versículo. Mi madre me concibió en pecado, entonces nací pecador. Obvio que aquí David estaba lamentando de su situación tan terrible, el pecado que él escogió hacer de adulterio, homicidio. Él estaba muy triste con esto. Y él se refiere sobre su situación de nacimiento. Él nació en un mundo inclinado hacia el mal. Jóvenes, la cancha no está nivelada. Entendamos esto. En este juego de la vida, la cancha no está nivelada. Hay mucha influencia del pecado. Y la tendencia es que es más fácil pecar que no pecar. Por la influencia humana, también la influencia demoníaca, y por tantos años más o menos el mundo viviendo así. Entonces David nació en un mundo así, pero mira, solo porque los gatitos nacen en el horno, ¿querrá decir que son bizcochos? No creo. O los cachorros de perro que nacen en el cochero, que serán carros, tampoco. Él nació en un mundo muy distorsionado. Pero eso no quiere decir que hay una herencia allí.
Ahora, en el caso de David, procuren entender esto. En el versículo 5, él dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió su madre. Yo creo, y tengo evidencia para soportarlo, David nació fue concebido a través de una relación sexual ilegítima. Aquí yo tengo una hoja que más o menos se ha hecho un estudio sobre unas genealogías. Y fue exactamente como David dijo. En pecado me concibió mi madre. Había señorita X en su vida. Y si alguien quiere esto o quiere fotocopia. Está en inglés, pero por lo menos puedes leerlo. Es un poco complicado. Y tiene unos dibujos allí. ¿Usted recuerda cuando Samuel vino para buscar el rey para Israel? Y llegó a la casa de Isaí. Y dice, Isaí, Jehová dice que uno de tus hijos debe de ser rey de Israel. Junta tus hijos. Sí, Señor, porque los profetas mandaban. Entonces Isaí juntó todos sus hijos ahí en la casa. Y luego Samuel se puso para decidir cuál fue el elegido de Jehová. Y dijo, bueno, no, tampoco, tampoco, Oye, Samuel, Isaí, ¿tú no tienes más hijos por ahí? Dice, mira, sí, tengo uno que está ahí en el campo. Parece que no se le ocurrió a Isaí que David podría ser la persona porque David se concibió en adulterio. Fue costumbre de los israelitas que la persona que se concibe en adulterio fue excluido de la congregación de Jehová por 10 generaciones. Algo así, fue algo muy terrible. Entonces parece que ni siquiera se le ocurrió que David podría ser la persona. Y luego dijo, bueno, llámemelo. Entonces trajeron a David, Samuel lo miró, ¡pah! Este es aquel que Dios ha escogido. Entonces creo que exactamente como dice la Escritura, David fue concebido en el pecado. Ahora, en Mateo capítulo 7, versículo 13, vamos a mirar. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mira lo que dice, si tiene su Biblia abierta. Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No dice muchos son los que nacen en ella, sino los que entran en ella. Yo no creo que las personas nacen perdidos. Esto es lo que dice San Agustín. No creo que concuerde con la Biblia. Sino entran, voluntariamente entran por la perdición. Salmos 7, versículo 11. Salmos 7, 11. Mira, dice, Dios es el juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ok? Vea, Dios está enojado contra el impío todos los días, dice este versículo. Y yo te pregunto, joven, ¿enojado contra los impíos por cuál razón? ¿Por lo que el impío escogió hacer o lo que el impío recibió por herencia?
Mira, si yo por herencia recibo de mi mamá y mi papá un ojo verde y otro rojo, como un semáforo, ¿no? Entonces, ¿será que Dios está enojado conmigo? No, yo no tengo nada que ver con eso, es algo que recibí de mis papás, yo no tengo culpa en esto. Entonces es evidente, si Dios está enojado con el pecador, no es por lo que ese pobre recibió de herencia, sino lo que él mismo escogió hacer. De otro modo, Dios no es justo, ni hablar. Proverbios 5:22. Proverbios 5:22. Ahora esto nos debe dar un poquito de entendimiento. Prenderán al impío sus propias iniquidades, no las iniquidades de Adán y Eva. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Lo que yo debo hacer es invitar a algunos de estos fuertes jucumeros a venir acá a la plataforma esta noche, pero no lo voy a hacer. Y a ver si me prestaron uno de estos hilos con lo cual se puede coser, ¿no? Pero supongamos que tú pones tus brazos así, y luego con este hilo yo le hago 3 vueltas y luego hago un nudo así. Ahora, te digo, rómpelo a ver si puedes. ¿Crees que puedes romperlo con 3 vueltas? ¿Hilo de coser? Sí, yo creo. Porque los jucumeros son fuertes. Y luego, hagámoslo otra vez. Y esta vez yo pongo 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Y un nudo. A ver si puedes romperlo. ¿Pues? Sí. Mucha polenta los jucumeros. Lo rompí. Ahora yo le pongo 200 vueltas. ¿Lo puede romper? Ya no. Mira lo que dice el versículo. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Joven, Dios nos ha hecho en tal forma de lo que tú haces, sea bueno o malo, viene formando tu naturaleza. Dios lo hizo así porque Él quiere que vayamos formando un carácter, una naturaleza santa y pura y buena y fuerte. Pero desafortunadamente la cosa trabaja al revés. Y cada vez que uno peque, esto viene poniendo un lazo allí, una vuelta más del hilo y por fin, esto es irrompible, no se puede romper. Y solamente el poder del Espíritu Santo a través de un arrepentimiento profundo podrá romper esa atadura. Entonces por eso se enreda tanto su vida, pero no es lo que recibiste de herencia, sino tú mismo te colocaste estas ataduras a través de romper las leyes de Dios. El impío se prenderá a través de sus propios pecados. Romanos 6:16 tiende a confirmar esto, porque dice, a quien tú te rindes para obedecer, sea el bien o el mal, esto constituye tu Señor, tu jefe, aquel que manda en tu vida. O sea, si te rindes al diablo, el diablo toma control y luego no puedes romper sus ataduras. O si te rindes a Dios, entonces esto viene formando naturaleza santa. Ahora Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3.
¿Listo? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por naturaleza? Pues aquí parece que tenemos naturaleza pecaminosa. Dice, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero el chiste es de dónde vino la naturaleza. Vino a través de mis propias formaciones. El pecado que yo hice me puso en esclavitud a la carne. Aunque Adán y Eva tenían su influencia, por supuesto, pero esto no era la cosa. La cosa era que yo escogí a pecar. Y por lo tanto, cuando por fin yo llegué a Cristo, ya yo tenía una naturaleza ya formada. Ahora, hermano, decimos que para realmente convertirse a Cristo, un pecador necesita percibir su culpa. Si yo le digo a un pecador, pues hombre, es que tú estás derrotado por lo que te hizo mamá y papá, y lo que te hizo el diablo, lo que te hizo Adán y Eva y todo el mundo. Tú no tienes la culpa, pero ellos te han hecho y tú no sabes cuántos pecados tú tienes. ¿Sabe que esta persona no podrá sentir culpable por lo que hizo otro? Él sí puede sentir patético, puede sentir pobrecito yo, pero no puede sentir culpable. Entonces es tan necesario que nosotros comprendamos esta dinámica para ver que no fue culpa de Dios. No fue culpa de Adán y Eva. Entonces, por fin, adivina quién fue el culpable. Fui yo. Wedge Allman. Y vino el día que yo tuve que decir, Señor, no es la culpa tuya, no es la culpa de tus leyes, no es la culpa del diablo, no es la culpa de Adán y Eva, no es la culpa de la sociedad. Señor, es la culpa mía. Tenme misericordia, Señor. Y esta es la oración que Dios necesita escuchar de nosotros. Cuando yo vi plenamente, yo no podría pasar ni 3 gramos de mi culpa a terceros, sino yo tuve que decir, yo soy el culpable. Entonces la gracia de Dios pudo intervenir y liberarme de mi problema. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, déjame decirle, joven, tú no tienes que pecar. Hoy no tenemos que pecar. Yo sé, es contrario a todo el mundo te dice, pero bíblicamente tú no tienes que pecar. En 1 de Pedro 2:21, sin buscarlo, dice que Cristo nos dejó un ejemplo a no pecar. Él no pecó. Y dice, esto fue ejemplo para nosotros, queriendo decir que Él no esperaba que nosotros pecáramos. Algunos tal vez preguntarían sobre Romanos capítulo 7. No lo vamos a tratar esta noche, pero antes que termine la semana, estaremos hablando sobre Romanos capítulo 7, si acaso algunos tienen preguntas. Entonces, jóvenes, lo que hemos hablado hasta ahora, esta noche, ¿te afectará a ti sobre qué piensas de Dios? Si Dios es justo o si Dios es injusto
y te cobra por circunstancias donde tú no tenías control y te pasa la culpa de otro. También te afectará la manera que tú testificas a un alma, de cómo evangelizas. Como yo con el Señor en el avión, una cosa parecida. Y también te afectará a ti la manera que tú vives. Si tú crees como yo creía, que uno tiene que pecar todos los días en pensamiento, en palabra y en hecho, porque me dijeron eso. Yo estimo mucho, había una señora muy piadosa, pero tenía esa persuasión doctrinal. Ella ejerció mucha influencia en mi vida. Y me dijo, Wedge, tú pecas todos los días. Todos pecamos en palabra, en hecho, en pensamiento. Al decir esto, entonces, esto minimiza la seriedad del pecado. Mire una cosa. Si es la verdad que yo peco todos los días en palabra, hecho, pensamiento, entonces probablemente en el curso de un día yo debo tener alrededor de 4,631 pecados agregados, más o menos. Porque dice cada momento en tu mente estás pecando. Cada momento en la palabra que hable, que tal vez no sea exactamente la más correcta, o en tus hechos. Entonces, en curso de un día, 4,631 pecados. Ahora, de repente, yo decido que quiero cometer adulterio. Pues, hermano, eso es solamente un pecado más. Si ya yo tengo 4,631 más uno más, que se suma 4,632 total. Casi no hay diferencia. Entonces, cuando decimos que pecamos todos los días en palabra, hecho, pensamiento, estamos minimizando la seriedad del pecado. Entonces, si yo me acerco a alguien y digo, pues hermano, yo creo que tú hiciste mal en esto, que tú pecaste. Pues hermano, somos seres humanos. Y por eso Cristo murió para perdonarnos, entonces no es gran cosa. En este contexto doctrinal no es gran cosa. Pero lee tu Biblia. En el contexto de la Biblia es de lo más serio. Ahora tengo solamente unos minutitos más. Y quiero usarlos así. Abran rápidamente tu Biblia a la primera epístola de San Juan. Primera de Juan. Tendremos que apresurarnos, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Si hacemos qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, no guardar los mandamientos equivale ¿a qué cosa? Equivale el pecado. Mire, capítulo 3, versículo 4. Esto nos define lo que es el pecado. Capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si rompes uno de los 10 mandamientos, esto es pecado.
Entonces, volviendo a capítulo 2, versículo 3. Si rompemos su mandamiento o si hacemos pecado y decimos, yo le conozco, dice que somos mentirosos y que no lo conocemos. Poco serio. Sigamos, miremos capítulo 3 ahora. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Oh, hermano, eso es un poco exagerado, ¿no crees? Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Pero, hermano Edge, ¿qué somos ángeles? Hermano, solamente estoy leyendo la Escritura. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¡Wow! Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Yo no necesito leer eso 2 veces. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La palabra de Dios. Hermanito, no sé qué te hayan dicho de dónde tú vienes. Ojalá que hubieras tener mejores fundamentos que lo que tuvieron. Pero esta es la palabra de Dios. Abran sus Biblias a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Empezando versículo 4. Cuando yo leo estos pasajes casi yo tiemblo. 6:4 de Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrado, recibe bendición de Dios. Bueno, sigue hablando, pero fue la primera parte de este pasaje que fue clave para mí. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, si recaen, sean otra vez renovados, crucificando de nuevo el Hijo de Dios. Yo entiendo que este pasaje dice, olvídate de esa doctrina. Yo salto el cerco de mi vecino, le robo las manzanas, las traigo otra vez a mi casa y luego me como las manzanas y me arrepiento. Y mañana hago lo mismo. Dice, no se puede. Capítulo 10. Versículo 26.
10:26. Por si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jocomero, tomen a pecho estas palabras. Yo no las tomaba a pecho, aun en mi pastorado. Nunca las leía con mucha seriedad. Yo había adoptado la idea que el pecar es más o menos normal, por lo menos es aceptable. Y yo era pastor. Y un día, viviendo en la modalidad de saltar el cerco, de robar las manzanas y regresar y disfrutar de mi pecado y luego repetir, yo crucé la línea. Yo fui demasiado. Y yo pequé malamente contra el Señor. Y luego pensé, bueno, no hay problema. Voy a hacer como siempre yo he hecho. Voy a buscar al Señor con una oración muy intensa y me escuchará. Pero los cielos eran bronce. Yo oraba, yo lloraba y nada. Y luego empecé a asustarme un poquito. Señor, no me escuchas. ¿Qué pasa? Luego me puse en ayunos, porque siempre el Señor se da cuenta cuando uno ayuna. Y el Señor no me contestaba. Y luego me posesionó un terror. ¿Será que esto es el fin? ¿Será que yo crucé la línea y ya no hay esperanza para mí? Yo ayunaba más, yo lloraba más. Yo empecé a perder mucho peso, mucho ayuno. Pero dentro de mí había un terror. Ahora yo entiendo, de todas las tormentas que están en el infierno, no todos son de fuego. Hay otras también, una de las cuales es lo que yo experimentaba allí. Aquel que vaya al infierno, no importa cuánto, que clame, que grite, que llore, o que se arrepiente, Dios no lo escucha. Jamás, jamás. Para mí, yo ya estaba en el infierno. Y luego me agarré la Biblia y descubrí estos 2 pasajes en Hebreos. Y luego yo me di cuenta de lo que me había pasado. Yo había tomado por liviano las cosas de Dios. Por fin, yo me dije, ojalá que nunca hubiera nacido. Al no nacer,
Por lo menos no voy al infierno. Pero ahora, habiendo nacido, mi destino ya está fijo. Había un dolor aquí, en esta parte de mi estómago, de terror, de susto, de soledad. Dios, con quien yo había caminado antes, ya yo no tenía esta presencia. Es como que alguien estuviera entre medio de las galaxias por ahí, perdido entre todos los astros en un desierto vasto de espacio con nada, ni Dios. Ya estaba yo. Por fin, yo dije, pues, Señor, tú tienes toda razón. No es tu culpa, es mi culpa, claro, es la mía. Entonces, Señor, siendo que parece que mi destino ya está decidido y no hay nada que yo pueda hacer para salir de esto, pero igual, Señor, yo sé que tú eres digno. Tú no habías querido nada de esto. Entonces, Señor, si fuera posible, aunque yo mismo que vaya al infierno al final de la vida, pero Señor, mientras que todavía tengo vida, déjame hacer unas cosas para ti, algo para agradarte. Aunque al día final dirás, Wedge, lo siento, pero tú no puedes entrar acá. Está bien, Señor, yo no tengo queja, porque es lo que merezco. Pero ayúdame, Señor, si en alguna manera yo pudiera hacer algo para hacerte a ti feliz. Entonces quité mis ojos de mí mismo y traté solo de vivir por su gloria. Ya yo no esperaba nada para mí porque yo no merecía nada. Yo merecía el infierno. Yo viví allí como 2 años. Cada mañana cuando yo me despertaba con este mismo terror en el fondo de mi estómago, que Dios se ha apartado de mí y ya no hay esperanza para mí. En ese tiempo estábamos viviendo en Los Ángeles, California. Yo tuve que ir al norte de California y una noche, como medianoche, yo estaba regresando en el carro solo. Estábamos en estas autopistas que tienen como unos 16 carriles. Afortunadamente era medianoche y casi no había tráfico. Y regresando solo para mi casa. Y de repente la presencia de Dios penetró este carro. Dios bajó allí. Dios me perdonó de todo mi pecado. Me lavó, me liberó, me llenó de su presencia. Yo lloraba, yo gritaba, yo hacía un poco de todo. Menos mal que no había otros carros en la freeway. Y esa noche, Dios me rescató, me tuvo misericordia. Y yo he decidido, joven, desde aquel día para acá, no presumir más sobre la gracia de Dios. La Biblia no nos permite seguir pecando. Es prohibido. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Y si esta noche algunos de ustedes o los que están mirando este video, si usted todavía tienen cosas en su vida, cosas desagradables al Señor, pecado, cosas escondidas, cosas secretas, Dios está hablándote ahorita. Y más vale que tú de una vez eches todo esto para afuera, o si no, esto te arrastra hasta el infierno mismo. El Espíritu de Dios está hablándote. Dios te ama y por lo tanto te advierte de lo que debes hacer. Y nosotros jucumemos esta noche la misma cosa. Si hay algo en tu vida que no debe estar allí, este es el momento que debemos de arreglarlo con el Señor.